Shalom familia, muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a estar hablando respecto a una introducción al libro de los jueces, segunda parte. Hoy vamos a estar conectando a Yeshua en este libro de los jueces. Que realmente, amado hermano, esto va a estar muy interesante porque el libro de Jueces es uno de los libros más intensos y profundos de toda la escritura, donde nos presenta una generación que conocía las obras de Elohim por historia, pero que poco a poco se fueron apartando de los caminos del Todopoderoso. Israel entró en un ciclo constante, en un círculo vicioso de pecado, opresión, clamor, restauración. Y el problema no era solamente en lo externo, era un problema que tenía en el corazón. Entonces el pueblo había dejado de depender completamente de Adonai y comenzó a mezclarse con las naciones, sus costumbres y sus dioses. Y el libro de Jueces nos enseña lo que sucede cuando una generación pierde esa dirección espiritual, pero al mismo tiempo nos prepara, nos capacita y nos prepara para entender esa necesidad de un redentor perfecto que viene siendo el Mesías de Israel. Así que yo espero que este video sea de gran bendición. La primera parte usted la puede encontrar en mi canal de YouTube en el playlist donde dice el libro de Jueces. Así que también vamos a estar dando los lunes, es que estamos dando lo que es el libro de Jueces, pero los jueves vamos a estar subiendo la paracha, las porciones de la Torah. Así que te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube y disfrutemos de todo esto, ¿verdad? Del libro de Jueces. Así que vamos a comenzar. Bueno, en la clase pasada yo les quiero presentar, ¿verdad? Un breve resumen, ¿verdad? Respecto a la introducción y luego pasamos entonces ya prácticamente al tema que es conectar el libro del Jueces con Yeshua. Deben poner aquí. Ok, como pueden observar aquí, miren qué interesante, porque el libro de Jueces relata el periodo de la historia de Israel entre la conquista de Canaán y el establecimiento de la monarquía. Muestra un ciclo repetitivo que yo lo mencioné, ¿verdad? En la clase pasada, que era desobediencia, opresión, arrepentimiento, liberación y paz, y volvían otra vez al ciclo. Entonces, tradicionalmente, ¿verdad? Se le atribuye al profeta Samuel. Se escribió entre 1050 y al 1000 antes de Cristo. Entonces, mayormente se le escribe al pueblo de Israel y trata sobre la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el comienzo de la monarquía. Destacando el fracaso espiritual del pueblo y la misericordia de Dios a levantar jueces, líderes para librarlos. Y el versículo clave aquí es
la famosa frase, en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le parecía bien. O sea, y el propósito es mostrar las consecuencias del pecado y la necesidad de depender de Dios como verdadero rey y salvador. Quiere decir, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, luego de ser liberado de Egipto, ellos tenían una opresión, ellos fueron esclavos. Luego, ellos comenzaron a celebrar el Pesach, la Pascua, panes sin levadura, entraron en un periodo de prueba, situaciones. En algo interesante que podemos ver es que el pueblo iba a estar 11 días desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, pero debido a su queja, a la quejabanza, lo que rompió como tal ese pacto viene siendo el pecado del becerro de oro, y esperaron 40 años. Pero es bien interesante porque podemos notar aquí, podemos observar que el punto clave del libro era la desobediencia del pueblo. Vemos el ciclo de pecado y gracia. Vemos los jueces, ¿verdad?, que van desde jueces 3 hasta el 16. Vemos la fidelidad de Dios. Jueces 17 al 21 vemos la decadencia moral y espiritual y la transición hacia la monarquía. Aquí usted puede también buscar más información sobre el libro de Jueces. Ahora bien, esto es muy interesante porque hay 5 puntos clave sobre lo que vamos a estar conectando en estos momentos sobre el libro de los Jueces. Ok. La ausencia de obediencia completa trae opresión, Jueces 2, 1 al 3, que Israel no expulsó completamente a las naciones y aquello que toleraron terminó siendo tropiezo. Aquí vemos la aplicación espiritual, que lo que no rendimos totalmente a Adonai puede convertirse en una puerta de lucha constante. Y la conexión con el Mesías es que Yeshua llama a una entrega radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que pierda uno de tus miembros. Entonces, cuando nosotros estudiamos estas cosas, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, porque el pueblo de Israel comenzaron entonces a desobedecer la voz del Todopoderoso. Entonces, aquí Yeshua lo que está hablando es, si tu ojo ha de caer, vamos a leerlo para que ustedes, ¿verdad?, puedan leerlo conmigo acá. Mateo 5, 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estoy leyendo la Reina Valera. Esto tiene, ¿verdad? Obviamente tiene su contexto, ¿verdad? Y lo que podemos
tocar aquí es que no es literal, obviamente. Entonces, esta palabra viene ya de lo que es en el Sermón del Monte, que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Yeshua no está promoviendo, si usamos el sentido común, Yeshua no está promoviendo literalmente mutilarse el cuerpo. En el pensamiento hebreo y rabínico se utilizaban expresiones fuertes e hiperbólicas para mostrar la gravedad del pecado y la necesidad de remover aquello que aleja a una persona de Dios. O sea, la raíz del pecado comienza en el corazón, y el pecado no solamente es externo, también puede ser interno. Entonces, el ojo y la mano representan deseos, acciones, tentaciones, hábitos, caminos que conducen realmente al pecado. Y eso era lo que el pueblo de Israel hacía. Entonces, la frase griega usada cuando dice ocasión de caer es algo como trampa, tropiezo, algo que hace caer espiritualmente. Entonces ya Yeshua elimina lo que alimenta el pecado, corta esas relaciones, corta esos hábitos, esa mala conciencia del hombre o prácticas destructivas. Entonces, la misma Biblia muestra que el problema verdadero no es el cuerpo físico, sino el corazón humano. Cuando nosotros vamos prácticamente a Jeremías 17:9, que dice que el corazón es engañoso, del corazón salen los malos pensamientos. Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, respecto al infierno, la palabra traducida como infierno es Gehenna, relacionada con el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, un lugar asociado históricamente con idolatría y juicio. Así que Yeshua usa esa imagen para advertir sobre las consecuencias del pecado persistentes, ¿verdad? Y vemos entonces, ya podemos hablar un poquito más sobre el concepto del infierno, pero tenemos que entender, familia, que Yeshua lo que está hablando es de una manera simbólica de la gravedad del pecado. Entonces, el pueblo de Israel estaba tan contaminado, que a la medida que avancemos, se van a estar dando cuenta que es un ciclo repetitivo, porque muchas veces dentro de ese ciclo, si ven aquí, viene siendo el pueblo pecaba, Dios permitía opresión, Israel clamaba a Dios, luego Dios levantaba un juez, había paz y volvían otra vez. ¿Ve? El mismo círculo, se me fue acá, era prácticamente el mismo círculo vicioso. Entonces, en este segundo punto, mira lo que dice. Una generación sin transmisión espiritual pierde dirección. Jueces 2:10 dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Adonai. El próximo lunes vamos a estar tocando los primeros 2 versículos y los primeros 6 versículos del capítulo 3. Entonces, no basta con tener la experiencia personal, debemos discipular y transmitir la verdad. Antes de ascender, Yeshua dio la gran comisión a ser discípulo a todas las naciones. O sea, es una generación que pierde completamente, o sea, una generación
que no conocía a Adonai estaban realmente apartados de los caminos. Entonces, esa generación no estaba cumpliendo la misión. Y ya en ese tercer punto, la idolatría comienza con compromisos pequeños. Ahí vemos, ¿verdad?, que Israel dejó de servir a Adonai exclusivamente. O sea, una de las cosas que el padre odia, que detesta, es la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría moderna o la idolatría antigua, ¿verdad? No siempre son imágenes. Puede ser poner, o sea, ya en la idolatría antigua no era mayormente imágenes, ídolos, pero en la idolatría moderna, pues se puede poner el trabajo, la aprobación, el dinero o el ego por encima de Adonai. Cuando nosotros vamos a Mateo 6:24, Yeshua dice, no podéis servir a Adonai y a las riquezas. O sea, Adonai sigue siendo fiel, va levantando libertadores y vemos que Adonai tuvo misericordia de su pueblo y levantó jueces para librarlo. Así que Adonai no nos abandona en nuestra rebelión. Su gracia siempre busca restaurar y levantar líderes conforme a su corazón. Y Yeshua es el libertador supremo que nos rescata del pecado y la condenación. O sea, quiere decir que siempre el Padre nos manda a esas personas para que nos levanten, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? O sea, aquí se estaba hablando sobre Yeshua, la luz del mundo, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ya entonces, cuando vamos al versículo 31, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo está el pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y cuando nosotros vamos a 1 Timoteo 1:15, Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, en este quinto punto, el ciclo solo se rompe con un corazón arrepentido. Jueces 2:19 dice la Biblia que clamaron a Adonai y él escuchó el clamor. Como todos, cuando cometemos un error, nosotros comenzamos a pedir perdón. El problema de esto es que hacemos el mismo error constantemente y ahí está el problema. Porque Yeshua es el camino del arrepentimiento y la vida.
Por eso en Mateo 4:17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la teshuva sincera es la clave para recibir misericordia y romper los ciclos de pecado y romper también esos ciclos de opresión, esos ciclos de pecado, esa mala conciencia del hombre. Y muy interesante lo que vamos a ver ahora, porque cuando nosotros seguimos estudiando todo esto, el texto clave en Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, primero va Josué. O sea, se acaba Deuteronomio, luego va Josué, pero yo quise dar, ¿verdad?, el libro de Jueces primero, luego vamos a ir a todos los libros históricos, culminando con Josué, y luego vamos a ir a los profetas. Así que esto va a estar muy interesante porque ¿qué ocurre después de Josué? O sea, después de la muerte de Josué, ya Israel debía continuar conquistando la tierra, permaneciendo fiel al pacto de Dios. Sin embargo, muchas tribus, ¿verdad?, no expulsaron completamente a las naciones paganas. Ya ahí Israel se contaminó. O sea, Israel comenzó a mezclarse con culturas idólatras, se olvidaron progresivamente de la enseñanza. Y se levantó una generación que no conocía íntimamente a Adonai. Cuando vamos a Jueces 2:10, que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Adonai. Y quiero resaltar lo del ciclo vicioso, el ciclo del libro de Jueces. Israel entra repetidamente en un patrón espiritual, pecado, el pueblo abandona a Dios, sigue la idolatría, del pecado pasan a la opresión porque Dios permite que enemigos los opriman, de la opresión pasan al clamor porque Israel clama por ayuda en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Luego piden a un libertador, que Dios levanta a un juez para salvarlos. Luego viene un descanso temporal, hay paz por un tiempo, hasta volver a caer. Y lamentablemente así están muchas personas en ese círculo vicioso, en ese ciclo vicioso. Porque realmente, o sea, tengo que entender, amados hermanos, que debe de haber una techubá. La palabra techubá en español es la palabra retornar, retorno, como decir retornar al camino. ¿Ve? Entonces, ¿quiénes eran esos jueces? Los jueces no eran solamente, ¿verdad?, personas que resolvían casos legales, eran líderes levantados por Dios, eran libertadores militares, consejeros espirituales, instrumentos temporales de restauración, que vamos a ver en 2 semanas. Este lunes no, el otro. Vamos a estar comenzando entonces a hablar de los jueces de Israel, que viene siendo Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón,
entre otros, ¿verdad? Y vamos a ver que cada uno tuvo virtudes, pero también debilidades humanas. ¿Por qué? Porque eran carne y hueso. ¿Sí? Perdón, disculpen. El libro de Jueces tiene un contraste con el Mesías porque los jueces eran temporales. Pero miren lo que dice Hebreos 13:8. Vamos a Hebreos. Hebreos 13:8 dice: Yeshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, los jueces liberaban físicamente, pero Yeshua libera el corazón. Los jueces rescataban a Israel de enemigos externos. Yeshua vino a libertarnos del pecado y de la esclavitud espiritual, que fue el pasaje que leímos, Juan 8:36. Pero vemos que, de hecho, vamos a ver que los jueces también fallaban, pero Yeshua nunca pecó porque muchos jueces cometieron errores. Gedeón cayó en tropiezos espirituales, Sansón luchó con deseos carnales, Jefté hizo votos imprudentes, pero Yeshua vivió en obediencia perfecta. Primera de Pedro 2:22, ¿verdad? Que dice la Biblia que no se halló engaño en su boca, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que en Jueces no había rey, pero Yeshua es el rey verdadero. Israel hacía lo que quería porque no reconocía autoridad espiritual estable. Pero Yeshua vino a establecer el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vamos a estar estudiando las tribus y su batalla, la obediencia parcial, los pueblos que quedaron en Canaán, el comienzo de ese deterioro espiritual de Israel, el propósito de las pruebas espirituales. Entonces, vemos aquí algo bien interesante porque vemos que los jueces eran líderes imperfectos y nosotros, ¿verdad? Que llevamos la palabra, a veces caemos. Pero vamos a ver cómo Débora, que era profetisa y líder que trajo victoria a Israel mediante su fe y sabiduría. O sea, cuando estudiamos los jueces de Israel, yo voy a tener que ir unos cuantos lunes hablando sobre los jueces. Así que vamos a estar unos cuantos lunes hablando sobre esto, porque tenemos que hablar de estos temas y realmente todos estos temas yo me lo aplico. Yo soy el primer que me lo tengo que aplicar. O sea, vamos a hablar sobre un Gedeón que fue un guerrero elegido por Dios para liberar a Israel con solo 300 hombres. Vamos a hablar sobre un Sansón que tuvo una fuerza extraordinaria otorgada por Dios, pero con debilidades humanas. O sea, que los jueces de Israel representa un antes y un después, como una nueva era, por llamarlo de esta manera, porque
se había levantado una nueva generación que no conocía a Adonai. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos jueces había uno, Yeshua es el Rey de Reyes, el Redentor perfecto y eterno que cumple la promesa de liberación. Y los jueces fueron tipos y sombras que apuntaban hacia él, hacia ese verdadero libertador que rompería el ciclo repetitivo de pecado para siempre. Que cuando vamos a Jeremías 23:5 dice aquí que vienen días, declara Adonai, en que levantaré a David un renuevo justo. Pero también al Mesías se le llama, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que obviamente, ¿verdad? Esto tiene un contexto que vamos a entrar un poquito acá, porque Yeshua se le llama Padre eterno. Y es interesante porque déjame ver dónde yo. Ok. Es bien interesante porque el profeta Isaías profetizó aproximadamente entre los años 740, 700 antes de Cristo durante el reino de Judá. Entonces, en ese tiempo, el pueblo estaba bajo amenaza del imperio asirio. Había una crisis política, una crisis de idolatría, había prácticamente un temor. Entonces, Isaías anuncia una esperanza, vendría un rey davídico prometido que gobernaría con justicia y traería paz. Entonces, dentro del pensamiento hebreo antiguo, los reyes podían recibir títulos exaltados que reflejaban la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Que de hecho hasta en el antiguo cercano oriente era común usar títulos reales elevados para expresar autoridad divina o una representación de Dios sobre la tierra. Por ejemplo, Dios fuerte, el Gibor, puede entenderse como un título de autoridad y poder. Padre eterno tiene el sentido de protector o fundador perpetuo del reino. El príncipe de paz habla de su gobierno mesiánico. Entonces, muchos estudiosos entienden que Isaías está utilizando un lenguaje real mesiánico para señalar al futuro Mesías descendiente de David. Aquí les conseguí prácticamente, ¿verdad? Unas fuentes que se las quiero compartir y se las quiero presentar. Es esta que está aquí, que es un estudio académico sobre la ideología real del antiguo cercano oriente y cómo los reyes eran vistos como representantes divinos. Explica las dos interpretaciones principales de El Gibor, Dios fuerte, y cómo algunos académicos entienden que el rey davídico actuaba como representante de Dios en la guerra y el gobierno. ¿Ok? Y aquí vemos la interpretación judía. Déjame ver si me sale. Okay. Que explica cómo en el pensamiento hebreo antiguo los títulos elevados podían aplicarse a reyes sin significar que fueran el Padre Celestial mismo. Simplemente estoy citando las fuentes en este video, ¿verdad? No voy a entrar si Yeshua es el Padre mismo o no. Simplemente hay diferentes posturas respecto al libro de Isaías. ¿Por qué?
¿Por qué traigo esto? Porque podemos ver que la palabra Elohim, cuando hablamos de la palabra Elohim, estamos hablando que se puede significar rey, juez. O sea, Yeshua es Elohim porque él es rey. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, ¿verdad? Lucas 1, 32 al 33, dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre. Ok. En el siglo I, el pueblo judío, ¿verdad? Esperaban un Mesías prometido que restaurara el reino de David. Y el anuncio del ángel Gabriel a Miriam conecta directamente con las promesas de Isaías y el pacto davídico de segunda de Samuel capítulo 7. Entonces, en el pensamiento hebreo, ciertas palabras podían utilizarse como títulos de autoridad, representación o función divina. Por ejemplo, a jueces y autoridades, y aquí quiero ya entonces presentar acá, no, yo, déjame ver si, no sé por qué no me permite presentarlo en pantalla completa. No me da la opción. Pero bueno, lo que quiero decir es que a jueces y autoridades se le llamó Elohim en ciertos textos porque representaban autoridad divina. Éxodo 7:1, Salmo 82:6. Cuando Isaías llama al Mesías, Dios fuerte, está hablando de autoridad divina, gobierno celestial, representación plena de Dios y naturaleza mesiánica exaltada. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, para ir ya concluyendo, ¿cómo podemos conectar jueces con Elohim en el contexto? O sea, ¿qué significa Elohim? O sea, la palabra hebrea Elohim es uno de los nombres más utilizados para Dios en la Escritura. Puede expresar poder, autoridad, gobierno, majestad, soberanía. Y vemos que desde Génesis hasta Jueces, Elohim se presenta como creador, juez, libertador, rey de Israel, guardián del pacto. Entonces, el periodo de Jueces ocurre después de la muerte de Josué y antes del establecimiento de la monarquía en Israel. O sea, era un tiempo de transición, de inestabilidad espiritual, de guerra constante, idolatría creciente, crisis moral. Entonces, obviamente, ¿verdad? Los jueces no gobernaban permanentemente, no eran reyes absolutos, tenían que depender totalmente del espíritu de Yahweh, porque era Elohim que permitía la opresión, escuchaba el clamor, levantaba libertadores, traía restauración, ¿verdad? Entonces, esto era lo que yo quería traerles en esta noche, ¿verdad? Así que usted puede comenzar a ver mis videos, puede entrar a YouTube, entrar a mi canal de YouTube y realmente pues algo que tenemos que velar es por nuestra salvación, porque viene siendo cuidar la salvación con temor y temblor. Así que el libro de Jueces se conecta con el Mesías. Hasta aquí mi parte y que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. De quien te habla su hermano Caleb Rodríguez Robles y nos veremos este jueves con la Parashá Bamidbar con un estudio de uno de los capítulos de Oseas. Así que pendiente, suscríbete a este canal.
Shalom.